Y 6 años después de haber nacionalizado los hidrocarburos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también nacionalizó la empresa de electricidad en manos de capitales españoles. ¿Por qué? Por falta de inversión. Hemos decidido, presidente, vicepresidente, el gabinete, nacionalizar la transportadora de energía de electricidad. Nacionalizar el término de energía. La política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas, entre estas la empresa transportadora de electricidad, por lo que se hace necesaria la recuperación, control y dirección y administración de la empresa transportadora de electricidad. Para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional, esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro ahora estamos nacionalizando. Bueno, estamos con una novedad que sorprendió inclusive a aquellos trabajadores del sector eléctrico de esta empresa de distribución, o de transmisión, mejor dicho, transmisión eléctrica, pues la empresa que operaba toda la red de transmisión eléctrica. Son algo así como casi 2.000 kilómetros que recorren 6 provincias de Bolivia, desde La Paz hasta el sur de Bolivia, Oruro. Lo que se trata de esto es, cuando uno habla de transmisión eléctrica, está hablando de aquellas empresas que llevan, aquellos cables que llevan la electricidad desde las centrales térmicas o centrales hidroeléctricas, en el caso de Bolivia, hacia los lugares de consumo. Por eso la importancia que tiene esta transmisión eléctrica de alta tensión. La empresa española, las expresiones que tuvo fueron muy diferentes a la reacción que tuvo Repsol con respecto a YPF. Pese a que en este caso Red Eléctrica Española, REE, es una empresa con participación de capitales públicos de España, cosa que con el caso de Repsol no sucede. En este caso, Evo Morales envió a las tropas militares a ocupar la empresa para garantizar, como anunció él, digamos, la protección del patrimonio. En Argentina no sucedió, y sin embargo, la reacción española en este caso fue que, bueno, prácticamente aplaudían el gesto de Bolivia en cuanto al trato que han tenido, a diferencia de Repsol. Me parece que acá lo que tratan de hacer es tratar de desbloquear para que no se le haga un frente común demasiado duro en Latinoamérica, y no hay tanta diferencia en cuanto a la actitud desde América Latina. Igual me parece, Raúl, que la magnitud del negocio es completamente diferente. No es lo mismo una empresa que está trabajando en Bolivia que una empresa como, si bien también es una empresa que está en varios países, que una empresa como Repsol, que está trabajando el tema del petróleo en varios países del planeta, que por ejemplo también participó hace 2 semanas de la reunión en Libia para el futuro de los hidrocarburos de Libia. O sea, me parece que la magnitud del negocio es diferente. Que le sirvió de hecho como chapa, digamos, para poder estar en Irán, para poder estar en Libia, para poder estar en Irak, en otros países del mundo. Le sirvió el hecho de tener Repsol, justamente, para poder justamente empezar a existir como empresa petrolera, ¿no? Vos hablabas de esta nacionalización con el ejército. Recordaba la del otro 1 de mayo, cuando fue también con el ejército que se hizo la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y estaba escuchando un informe donde decía que a partir de justamente la nacionalización de yacimientos petrolíferos bolivianos, lo que sumó, vos de esto lo sabés bien, Rulo, las reservas bolivianas. En ese momento tenía 800 millones de dólares y ahora tiene 15.000 millones de dólares. Es decir, ellos lo atribuyen, el gobierno boliviano lo atribuye justamente al hecho de haber podido nacionalizar la empresa de petróleo, ¿no? Bueno, en ese momento, recordemos, hubo hasta una controversia con respecto al tratamiento contable que le estaba dando Repsol a las reservas bolivianas, que las tenía computadas dentro del patrimonio de la Repsol Internacional como un activo propio, como si fueran dueños de el activo, es decir, de las reservas, el subsuelo boliviano, con lo cual provocó una reacción política muy dura. De todas formas, recordemos, desde aquel 1 de mayo, en el primer año de gobierno de Evo Morales, a 1 de mayo, en los 4 primeros de mayo intermedio, pues ya es el 6º,
siempre hubo anuncios de nacionalizaciones, Sí, menores o mayores, pero siempre Evo Morales ha aprovechado esta fecha como un para ritual, hacer, ¿no? Claro, para hacer algún anuncio de este tipo. Obviamente Bolivia también venía de un proceso de privatización muy duro, muy fuerte, que prácticamente había desmantelado al Estado, y estos son parte del paulatino proceso de recuperación del manejo por parte del Estado de los recursos estratégicos. Después hay otro elemento que a mí también me llama mucho la atención, y es cuando se pierde la perspectiva histórica. Hoy nosotros podemos ver claramente los medios de comunicación de todo el planeta, podemos leer la prensa española, británica, lo que fuere, al mismo momento que se lee en sus países de origen. Y entonces corremos atrás de la noticia respecto a lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Bolivia. Estaba revisando lo que sucedió en su momento en México en 1938, cuando se nacionaliza el petróleo. El Reino Unido rompe relaciones con México. O sea, fue de una magnitud muy superior a lo que nosotros estamos viendo en estos días. Y uno a veces lee los titulares de los diarios o de los noticieros de estos últimos días y parece que fuera el fin del mundo. Y en su momento el Reino Unido rompió relaciones, porque ahí sí le quitaban algo muy importante, porque además hay otro elemento fundamental que tiene que ver con las nacionalizaciones que se hicieron en otra época o en el caso del Reino Unido. Por lo general los países centrales viven del petróleo que sacan de otros lugares, que no era el caso de España. España no dependía del petróleo argentino, pero muchos países europeos sí dependían del petróleo de Libia, por ejemplo. Era más estratégico. Claro, exactamente, y acá más tenía que ver con diversificación de negocios. No, sin ninguna duda. Varios golpes de Estado tuvieron que ver con eso, ¿no? Pensando en de Mossadegh, cuando volvió... En el 53 en Irán, por supuesto, y además porque los norteamericanos desplazaron a los iraníes del control del petróleo. Sí, lo que sin ninguna duda lo que marca lo que acabas de decir, Pedro, es que este es un conflicto de varias décadas, no es un problema actual, que es necesario absolutamente en este caso, a veces más que en otros, ponerlo en contexto realmente, porque estamos hablando de recursos estratégicos y de visiones de largo plazo con respecto al manejo. Y el negocio más rentable, según dicen los conocedores, en el planeta. Eso es un plus, me parece, eso es un plus, porque más allá del tema de precios y además todo este desorden que provocó toda la especulación financiera sobre el valor de los commodities, que también no es un tema menor, pero indudablemente le da un plus de importancia, de magnitud a estos temas que obligan a los estados a tomar posición en la cuestión, y a quienes lo analizan, quienes lo transmiten, quienes lo informan, tener la responsabilidad de poner en claro de qué se está discutiendo, de qué se está hablando, ¿no? Fantástico. Yo quería contar una cosita, un agregadito que tiene que ver más o menos con Bolivia. Es el tema de UNASUR, que pasó algo muy interesante. Esta semana fue una reunión en Cartagena de varios ministros de Justicia, ministro de Interior, cancilleres y, me falta un ministro, el de Seguridad. Fue muy importante porque se reunieron estos ministros, 32 ministros en Cartagena, y decidieron hacer una política común de seguridad. Es decir, así como tenemos un Consejo de Seguridad de Defensa, hacer un Consejo Sudamericano de Seguridad. Es decir, dejar de depender de las políticas norteamericanas para el tema narcotráfico, trata de personas, venta ilegal de armas, es decir, todo lo que llamamos el crimen organizado, dejar de depender de las políticas norteamericanas y empezar a hacer nuestras propias políticas a partir del UNASUR. Gesto de peso, ¿no? Un plazo, sí, muy importante.